Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de Eso que falta y ya lo tenemos conectado nuestro compañero Luis Campos, con quien nos gusta juntarnos a charlar de trabajo. Hoy el tema que nos convoca es el mapa de la informalidad respecto de un informe que publicó el INDEC recientemente. Hola Luis, ¿cómo estás? Maylu, ¿qué tal? ¿Cómo andan por allá? Muy bien, vos contanos un poco de este informe. Es un informe que publicó por primera vez el INDEC ayer, es un producto nuevo del Instituto Nacional de Estadísticas y el Censo, que nos brinda una foto y en realidad una película, es un material que tiene un cierto recorrido. O sea, los informes que se publican, que publica el INDEC, cuando los publica por primera vez en general suelen tener un recorrido temporal, sí. Con lo cual en este caso, si bien los datos son del cuarto trimestre del año pasado, hay información desde el cuarto trimestre del 2023 que nos permite ver con bastante nivel de detalle cuál es la situación de la informalidad laboral en nuestro país. Sí. Hasta ahora nosotros, cada vez que el INDEC publicaba datos sobre el mercado de fuerza de trabajo, un dato que se suele levantar es cuántos asalariados no están registrados, es decir, cuántos asalariadas no tienen aportes al sistema de seguridad social, que viene siendo alrededor de un tercio, es decir, 1 de cada 3. En los últimos trimestres venía subiendo un poquito, el último dato había dado 36%, es decir, un poco más de 1 de cada 3 asalariados no tiene aportes al sistema de seguridad social. El tema es que esos informes no incluían la situación de los trabajadores no asalariados, es decir, los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, donde todos suponíamos que los niveles de informalidad eran muy superiores. Sí. Es decir, que la realización de aportes al sistema de seguridad social en el trabajo por cuenta propia, en el trabajo independiente, era menor que en el caso de los trabajadores asalariados, pero bueno, no había información oficial que nos permitiera ver eso. Bueno, este informe que publicó ayer el INDEC da cuenta de ese vacío y nos permite mirar qué pasa con todo el mercado de fuerza de trabajo, no solo con los asalariados. Y ahí hay algunos datos que son bien interesantes, algunos que por ahí confirman algunas hipótesis que podíamos tener, otros que son más sorpresivos, pero que en todos los casos, de vuelta, nos permiten conocer mucho mejor uno de los problemas más grandes que tiene el mercado de fuerza laboral en nuestro país, el trabajo no registrado, la ocupación no registrada, porque conocerlo es fundamental para poder plantear estrategias de cambio. Entonces ahí cuando, para entrar a conocer, ¿qué nos dijo este informe que publicó ayer el INDEC? Bueno, por lo pronto que efectivamente en el trabajo independiente los niveles de no registro son muy superiores a los casos del trabajo dependiente, el trabajo asalariado. Sí. En los trabajadores por cuenta propia la informalidad supera el 60%, es decir, casi 2 de cada 3 trabajadoras independientes no hace aportes al sistema de seguridad social. Recordemos, en el caso de los asalariados, era 1 de cada 3. Claro, sí, cambia sustancialmente ahí el número. Sí, y de hecho la cuenta total, es decir, sobre el total de ocupados, la cantidad de trabajadoras que no hacen aportes sube al 42%, es decir, un poco por debajo de la mitad. Sí. Pero casi la mitad de los ocupados en nuestro país no hace aportes al sistema de seguridad social. Eso tienen muchos problemas. En general son trabajadores, son puestos de trabajo de menores ingresos, con menores accesos a derechos, pero también con poca cobertura, con nula cobertura del sistema de seguridad social. Ya sea en materia de accidentes de trabajo, de enfermedades laborales o no laborales, y ni que hablar pensando en la relación entre la ocupación activa y el sistema previsional. Es decir, cómo esto impacta en la situación actual de los jubilados, las jubiladas, pensionadas, pero también en la posibilidad futura de acceder a algún tipo de prestación previsional de este 42% de los ocupados que hoy en nuestro país no tienen aportes al sistema de seguridad social. Respecto del 42%, Luis, ¿sabes si esta cifra, digamos, en relación al año pasado o tal vez, no sé, en los últimos 5 años, cómo se fue modificando, como para tener ahí también un panorama de en qué situación estamos en situación de ocupación y de estar registrados o no registrados?
Con relación a los últimos 5 años, no tenemos esa información, básicamente porque este es un informe nuevo, pero que sí la tenemos respecto del último año. Es decir, desde el cuarto trimestre del 2023 hasta el cuarto trimestre del 2024, esto se va a publicar una vez por año este informe, pero los cortes son trimestrales. Claro, esto es parte de la novedad, digamos. Este dato no lo teníamos en informes anteriores que reflejaran situaciones laborales. Perfecto. No, de hecho, son nuevas preguntas que aparecen en el cuestionario de la encuesta permanente de hogares, que bueno, son preguntas que se pusieron precisamente para relevar este fenómeno. Y en el último año te diría que está relativamente estable, subió marginalmente, del 41,4 al 42. A ver, son subas que muchas veces hasta pueden depender de factores estadísticos que no necesariamente sean estadísticamente significativas, pero te diría que es por lo menos en el último año es algo que se mantuvo relativamente estable. Sí. Tampoco son variables que tienen cambios muy importantes en periodos muy cortos de tiempo. Estamos hablando de problemas estructurales del mercado laboral de nuestro país, que obviamente con determinadas políticas se pueden agravar o se pueden morigerar, pero no suelen tener cambios muy abruptos en periodos muy cortos de tiempo, sino que son más bien procesos de largo alcance, que además eso te da la pauta de lo difícil que es modificarlo, incluso cuando tenés decisión política de avanzar sobre esos problemas. No parece ser el objetivo de la actual gestión, pero aún si lo tuviera, de vuelta, estamos hablando de núcleos problemáticos del mercado laboral de nuestro país, y un problema que viene por lo menos de hace 3 décadas. Habría que remontarse bastante más allá de los años 80 como para pensar en otro mercado de fuerza laboral en nuestro país. Pero algunos datitos más, así como perlitas que fueron surgiendo. Obviamente la informalidad es mucho mayor en los y las jóvenes que en las personas de edad intermedia o mayor, pero cuando el INDEC te dice que el 60% de los trabajadoras de menos de 29 años está en situación de informalidad laboral, es algo para preocuparse y mucho. De vuelta, todos nos imaginábamos que la informalidad era mayor entre los jóvenes que entre las personas de más edad, pero bueno, es casi el 60%, es mucho. Luego, la distribución sectorial de la informalidad laboral, ninguna novedad, pero tenerlo en datos, tenerlo en números es muy importante. Los 2 sectores de mayor informalidad son casas particulares, obviamente, que casi el 80% de las trabajadoras de casas particulares se encuentran en situación de informalidad, pero tal vez lo que sorprende fue la magnitud de la informalidad laboral en la construcción, que también llegó casi al 80%. Y digo que sorprendió un poco porque como solo teníamos hasta ahora los datos del trabajo asalariado, y si bien en el trabajo asalariado la presencia de no registro en la construcción es muy elevada, estaba lejos de tener esta magnitud, con lo cual lo que nos muestra ese dato es que el trabajo independiente en la construcción tiene altísimos niveles de no registro, con lo cual el total del sector te lo tira muy arriba. Y esto tiene un correlato, tiene una consecuencia en la brecha entre varones y mujeres, que una hipótesis era que efectivamente la informalidad era mayor en las mujeres que en los varones, por distintas razones que tienen que ver con no solo cuestiones laborales, sino cuestiones extra laborales. Pero la brecha que informa el INDEC no es tan elevada, te diría 43% de informalidad de las mujeres, 41% de los varones, y esto está muy vinculado con esa distribución sectorial de los puestos de trabajo. Es decir, de la actividad específica que estén cumpliendo varones y mujeres, digamos. Exactamente, a las mujeres las tira, o por lo menos tracciona la informalidad, el trabajo en casas particulares, que es un sector muy feminizado, casi 100% feminizado, pero a los varones los tira hacia la informalidad de la construcción. Que por el contrario es un sector altamente masculinizado. Sí, ahí como que se compensan entonces, digamos, en cantidad de trabajadores y trabajadoras. Y obviamente igual la pregunta acá es, el informe plantea en términos binarios, ¿no? O sea, ¿solo varones y mujeres o hay ahí una distinción de autopercepciones de género? Le estás pidiendo muchísimo. Gracias. Yo pregunto por las dudas. Gracias que el INDEC pudo armar este producto en un contexto en el cual el trabajo en el Estado y el sistema de estadística pública está bajo ataque. Sí, por supuesto.
Con lo cual, yo decía, a ver, este tipo de productos son productos para celebrar, porque de vuelta nos permiten ver un fenómeno que antes veíamos pero a tientas, claro. Ahora tenemos mucho más, y eso nos permite enfrentarlo. Conocer es el punto de partida para poder plantear la solución para cualquier tipo de problema. Sin duda. Si no sí. conocemos, estamos a ciegas. Uh-huh. Entonces, ahí en ese sentido lo del INDEC es para celebrar y al mismo tiempo una muestra de la importancia y la necesidad de defenderlo que tenemos. Y acá simbolizando el INDEC, pero podríamos hablar de cualquier área del Estado, no solo aquellas que se dedican a producir información, sino también a las que utilizan esta información para llevar adelante políticas públicas. Así que en ese sentido, de vuelta, me parecía que era una excusa perfecta, no solo para hablar de un tema clave para pensar el mercado laboral, sino también para volver a mostrar lo importante que es tener cuadros técnicos profesionalizados dentro del Estado, que producen información pública, y que vuelta, los ataques contra, en este caso, los trabajadores del INDEC no son novedad de esta gestión. Uh-huh. Hace 20 años, se van a cumplir dentro de poco casi 20 años de la intervención del INDEC y lo que eso significó en términos del ataque contra el sistema de estadísticas públicas. Así que ahí hay, de vuelta, un informe para leer, para meterle cabeza, pero al mismo tiempo para celebrar y para defender. Bueno, me quedo entonces con esa parte, que celebremos primero que sigue existiendo el INDEC, que sigue produciendo cosas que nos sirven como insumos para seguir debatiendo y para seguir pensando qué mundo del trabajo queremos, ¿no? A dónde queremos vivir. Justo antes de charlar con vos estábamos hablando con una candidata a legisladora porteña y que hacen mucho foco en su campaña en una idea como que ellos denominan de empleo del siglo XXI, pero que con unas cuantas intervenciones que quise hacer, pero que bueno, no se nos terminó el tiempo, pero que me parecía que estaba buenísimo que vos estés escuchándolo o que en todo caso después lo debatamos juntos, es que hay ahí una idea de que la autoexplotación de los jóvenes, y que evidentemente esto está reflejado en este informe del que estamos hablando, ellos lo celebran de alguna forma, ¿no? Y lo promueven, e insistía Mila Zurbriggen en decir que lo que hace falta es regular la potencialidad de acceder a servicios sociales para estos trabajadores informales y que no el foco esté puesto en las empresas, que son las que en realidad están generando trabajo no registrado. No es una novedad. No, claro que no. De hecho, a ver, en Europa hace unas décadas, para hablar de que no es una novedad, se hablaba de la flexiseguridad. Es decir, darle a las empresas un entorno extremadamente flexible, es decir, eliminar prácticamente todos los derechos laborales, pero una parte muy importante y sobre todo lo que tiene que ver con hasta con el registro, con el no registro, con la terminación de la relación laboral, y a cambio de eso darle a los trabajadores mucha seguridad. Claro. Mucha seguridad en términos de una cobertura fuerte de un sistema de seguridad social, de un acceso a servicios públicos de calidad, a un seguro de desempleo que les permita entrar y salir rápidamente del mercado de fuerza de trabajo. Bueno, en nuestro país parece que se quedaron solo con la primera parte. Sí. Se quedaron solo con la flexi, pero no con la seguridad. Entonces, esta idea de, bueno, a ver, si la idea es no mirar a las empresas y mirar a esos trabajadores, bueno, esos trabajadores seguramente van a necesitar un hospital público, van a necesitar algún plan de vivienda, van a necesitar algún tipo de educación pública, y eso no parece estar en la agenda. Pues si no, solo que nos quedamos hablando de la flexibilidad sin todo lo otro que es fundamental para ya ni siquiera para los trabajadores, para las personas en términos más generales, pero la podemos seguir cuando quieran. Perfecto, gracias Luis, nos encontramos en 15 días. Un beso, Mario. Abrazo. Así pasó Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, con quien cada 15 días nos encontramos para hablar del mundo del